Desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con sol y 20 grados de temperatura en este 8 de junio. Cuando el Sporting ya se prepara para la 10ª temporada consecutiva en Segunda División. Pocas veces a lo largo de su historia ha estado tantos años, desde que llegó al fútbol profesional, en una categoría que no fuera la máxima, el Sporting. Imaginaos un Sporting que después de 10 años en segunda sube a primera y que se mantiene un año y otro y otro y el cuarto... Yo sé que también nuestro protagonista tiene la idea de que si les hubieran dejado trabajar más tiempo, pero ya de aquella se cansaron y entonces, bueno, se cansaron hasta de ver las caras y yo qué sé, del protagonismo, y entonces al final llegó el desastre del descenso. Pero bueno, yo creo que ahora mismo lo firmábamos, ¿no? Subir a la 10ª y pasarse 4 años, mínimo 4 años, en Primera División. Todo aquello lo consiguió un grupo de futbolistas liderados por un grande de los banquillos al que seguimos recordando y ahora, bueno, pues lamentablemente cumpliéndose ahora ese aniversario de su fallecimiento, como Manolo Preciado, y desde los despachos por un hombre formado en mareo, un técnico de la casa, que toma la responsabilidad en un momento muy difícil. Venía el Sporting de unos años muy complicados, de un concurso de acreedores, de una situación deportiva todavía muy, muy complicada, situación económica, y que poco más en la sombra, pero fue el artífice de aquellas llamadas, para empezar, la de Manolo Preciado. 14 años ya, bueno, claro, desde que empezó, ¿no? Desde que empezó 20, y 14 años desde que se acabó aquel ciclo, que yo no sé si tú estando durante, yo pienso que a lo mejor vuestra labor no se ponderó tanto ahora con el paso del tiempo y dices, joder, lo que se consiguió aquellos años, cuando no se pudo repetir desde entonces, ¿se le dio el valor suficiente, Emilio? Bueno, desde algún punto de vista yo te digo que sí. Tu insistencia para llamarme así lo atestigua, que reconoces tú pues, una labor que se hizo. A nivel de afición, siempre lo dije, siempre me sentí querido, respetado, me halaga aparcar el coche en Gijón y caminar 10 metros y que algún aficionado te diga una frase cariñosa. Por lo tanto, sí, a ver, nunca, en el momento que pasan las cosas, nunca puede ser un reconocimiento al 100%, porque claro, todo el fútbol toma decisiones que son susceptibles de que a unos les gusten y a otros no. Entonces, no todo el mundo tiene que estar igual de contento. Lo que sí tiene que estar, el que lo está haciendo, tiene que estar completamente seguro de que está poniendo todo el alma y toda su vida en que las cosas saliesen bien. Tú llegas a Mareo. Bueno, ¿en qué año entras en Mareo? Porque tú pasaste por todas las categorías. Claro, yo llego a Mareo para entrenar a los dos Benjamines, el Benjamín A y B, que los entrenaba yo a los dos. ¿De la Braña llegaste? Sí, de la Braña. José Fernández, el negrillo, uh-huh, que era el ojeador más famoso y avispado de aquella época en el fútbol base asturiano, no de Gijón, asturiano, me llamó y ahí empecé mi andadura en los Benjamines. Me siento muy feliz de aquellos 3 años entrenando Benjamines, de después pasar a los Alevines, donde estuve 2 o 3 temporadas, me parece que fueron 3 temporadas, creo que son, de haber entrenado también al infantiles, al infantil a 2 años, y al cadete. Después ya pasé a ser segundo entrenador del filial con Acebal, a dirigir o coordinar ya todo lo que era el fútbol base del Sporting, a dirigir el campus de Mareo, de lo que me siento súper contento de haber tenido la posibilidad de hacer que en aquella época tan catastrófica, como se decía aquí, que era toda una catástrofe, de que llevásemos 900 críos de toda España y de fuera de España al campus de Mareo. Por tanto, toda la etapa que estuve en el Sporting, en todos los puestos distintos de responsabilidad, me siento increíblemente agraciado por haberlo disfrutado.
Llegas desde los Benjamines, esos que ya no va a haber la temporada que viene en el Sporting, luego te lo preguntaré también, por la reestructuración y cómo lo ves como hombre de la cantera. Como tú dices, pasas por todas las categorías, pasas por el campus, llegas a la Secretaría Técnica, empieza a haber salidas en el club, en aquel momento está Eloy Olaya de director deportivo, hay un expediente de regulación de empleo, sale Eloy, pasas a quedarte tú con la responsabilidad. Veníamos del año del centenario del Sporting. Fue un centenario tristísimo. Sí. Recuerdo que lo último que se hizo fue aquel partido, que fue lo más bonito de todo, que no lo organizó el club, porque es que estaba el club superado por los acontecimientos. Aquel partido de leyendas en el Molinón, que organizó Ultra Boys. Se sufre aquel año para salvarse, estuvo Ciriaco Cano, que salió al rescate, y bueno, te toca ya organizar el siguiente proyecto. Y sería por estas fechas, se va Pablo Álvarez de aquella, se va Juan Díaz, Calandria, Dorado, jugadores muy importantes, y hay que recomponer el equipo, y hay que pensar en el entrenador. Hay una negociación con Josu Uribe, recordaremos, que no se lleva adelante, sí, hubo las fotos también del encuentro, no sale aquello, y más o menos por estas fechas tuvo que ser. Quizás sería la semana siguiente, se cumplirá los 20 años exactos, que tú propones el nombre de Manolo Preciado. ¿Cómo se te ocurre y cómo se gestiona aquello? Bueno, a ver, ¿cómo se me ocurre? Porque yo creo que necesitábamos algo más que un técnico. Necesitábamos... a veces se decía un paraguas para meternos todos debajo. No, Manolo era una sombrilla gigante. Necesitamos un entrenador que, además de entrenador, tuviese el liderazgo que no íbamos a tener en cuanto a la plantilla. No había posibilidades, ni por la composición que había, ni por lo que venía de chicos jóvenes. No iba a haber un líder natural, no iba a haber dueños del vestuario como tiene que haber en todos los clubes y en todas las plantillas. Y bueno, Manolo también tenía un tipo de gusto por el fútbol agresivo. Osado, sí. Sí, porque era capaz de decirle a un futbolista que sabía que iba a tener unas dificultades enormes para poder defender a su rival y convencerle de que le iba a defender bien. Más el trabajo que hacía. Entonces, bueno, reunía todos esos condicionantes. Yo le conocía de Santander, de ir a ver partidos a la Albericia y verle por allí y demás. Nunca había tenido una conversación extendida con él. Y bueno, pues cuando se rompe la primera negociación, que había estado iniciado el club, y me dicen que piense alguna opción, pues la opción mía es esta. Porque esa decisión es más tuya. La otra, digamos, era más de club, esta ya era tuya. Esa es 100% mía. Pero de Manolo Preciado, aquella tenía un caché, había subido con el Levante, había salido unos meses antes del Racing también, que era un club que tenía problemas. De mano parecía un poco de locos. De locos era. Alguno me lo dijo. Pero estás loco. No te va ni a coger el teléfono. Estás loco. Lo que ganaba en el Racing no se lo podemos pagar ni en 5 temporadas. Tal cual era así. Y le llamé. Estaba en Suances yo, precisamente, viendo la fase de sector del Benjamín, que aquel año después, si mal no recuerdo, quedó campeón de España. Y estaba en Suances y a la hora de comer, el partido de los críos era primera hora de la tarde, y a la hora de comer abajo en el puerto, en Suances, dije, voy a llamar a Manolo. Y le llamé, le dije quién era. Le dije, Manolo, quizás estoy haciendo una llamada que no deba. Y él me dijo, no, yo quiero entrenar y con lo que me estás contando me vale. Le dije, bueno, te vale, pero no hablamos de dinero. Y dice, no, tú llama a Fermín, que es mi agente, Fermín Gutiérrez, llama a Fermín o la gente del club que se encargue del contrato, que llamen a Fermín y yo ya le digo que quiero entrenar con vosotros. Cuando lo dije en el club me dijeron, sí, eso siempre pasa, así tal, sí, bueno, hasta que se hable de dinero. Eso, y luego llegará el representante y dirá, bueno, no, ya no cuadra, o sea, buenas palabras, que sí, toda la gente te dice de mano que sí. Pero Manolo... pero tú ya sospechabas que iba Manolo era el que mandaba en el agente. El agente Fermín tenía una relación además de amistad, y si Manolo le decía, quiero entrenar al Sporting, y si no tiene más dinero de pues sí, habrá que cogerlo. Era otra historia, era un asesor y era un amigo, no era un representante de estos que te llevaban, que llevan a 100.000 y que van al mejor postor, tampoco. O sea, que aquello sale adelante y luego, bueno, pues recuerdo aquellas imágenes en un verano que fue especialmente caluroso, además en Gijón, aquel, y en el Molinón, previo a la obra, ahora hay que hacer otra, pero previo a la obra, se presenta aquel día. Claro, el clima era muy triste, el Sporting sufriendo como institución, y aquella presentación, que hemos recuperado el sonido, en la que decía Preciado aquello de, dice, estáis muy tristes, aquí lo que hace falta es alegría, decía Manolo. Yo no voy a decir que vamos a ascender a primera, porque sería un iluso, o sería un soñador, ¿no? Eso lo podré decir en mayo, cuando estemos los primeros o los terceros o los quintos. Ahora no, ahora lo que tenemos que pensar es que si somos muchos estaremos más cerca
Y que la gente vuelva, y que la gente acuda, y que la gente crea en los chavales, en De Lucas, en Michel, en Noel, en el otro y en el otro y en el de la moto, ¿no? Porque sí, porque son de aquí, porque han crecido, porque hace 2 años fueron campeones de España. Esta presentación ya fue un acicate para la gente. Sí, el primer día ya sirvió. Y dice una frase que es muy interesante, que es, la gente tiene que volver. La gente tiene que acordarse que se despidió esa campaña en el Molinón con no más de 10.000 o 12.000 espectadores. Y entradas de 8.000. Es decir, se estaba separando la gente del fútbol del equipo, de la plantilla, o de la forma de jugar, o de cada uno que lo llame como quiera. Y Manolo lo entendió muy bien a la primera. Quizás también la cercanía de Santander aquí, saber las cosas que suceden y demás, bueno, no es que le diésemos un curso muy extenso de la situación. Él enseguida la entendió y enseguida asumió el papel de entrenador y todo lo demás que tenía que asumir. Se recuperó ese verano el trofeo Villa de Gijón, después de mucho tiempo que no lo hacía, lo ganó el Sporting al Oviedo, y después de ese partido ya, si la gente ya había reaccionado con la llegada de Manolo, Manolo reaccionó con la respuesta de la gente. Acojonado. Me parecía que parecía el Bernabéu, muchísima gente, ¿no? Para ser un partido de verano, estoy acostumbrado en Santander a que vayan 500. Pues la verdad es que muy sorprendido, ¿no? Por la respuesta de la gente. Espero que siga esta comunión, porque además de haber bastante gente, hace mucho ruido y a mí eso me encanta, ¿no? Es que era Manolo, cada vez que hablaba era la autenticidad total. La verdad es que lo recordamos con una sonrisa, te acordarás mucho, ¿no? Sí. En estos días cuando se revuelve también en los aniversarios. Bueno, pues ya desde el primer día. Y luego empezasteis a hacer aquel equipo. A ver si te suenan, no te quites los cascos, a ver si te suenan las voces de estos chavales que presentaron aquel verano el Sporting. Claro, no los conocía nadie de nada. Tuvimos que respetar hasta el 30 de junio a una entidad como el Málaga y no decir que ya tenía firmado aquí, ¿no? Un placer venir aquí a este club, ¿no? Sobre todo he venido porque es un club importante, ¿no? Que ha estado muchos años en primera. Vaya voz de inocente que tenía Barral, ¿eh? Diego Castro ya era su manera, pero Barral... Ya, a ver, uno cuando se da cuenta de después el crecimiento que tuvieron estos chicos, sientes esa satisfacción porque lo que habías visto en ellos sabías que iba a poder producirse en beneficio del Sporting y pues, una pasada. Diego Castro, un futbolista de un talento que pocas veces se tuvo en Gijón, porque no todos son no todas las plantillas del Sporting son las de Kini, Ferrero, Joaquín, etcétera, etcétera. Aquí también hubo futbolistas que hicieron que al Molinón fuesen 10.000 o menos. Y estos chicos pues se entendieron muy bien lo que era Gijón, se entregaron en cuerpo y alma, porque además no venían por dinero. Cualquiera de ellos hubiese ido al Poliegido de aquel entonces y hubiese cobrado el triple que aquí. Pero bueno. El primero Preciado, que aquel mismo verano le había llamado el Poliegido. Él lo reconoció en alguna entrevista y tal, y optó por venir aquí por menos dinero. Es así. A lo mejor no te acuerdas, pero revisando también la fonoteca, aquel verano de 2006, Fernández, padre, y Marminio Menéndez, bueno, había que ayudarte a traer jugadores y tal, que acababas de llegar, y te mandan a Brasil. Sí, a Sao Paulo. Sí, a ver si hay jugadores allí interesantes. De allí no trajiste a ninguno, y se fichó de aquí, de los que eso. Luego vino Andreu, vino toda aquella gente. A ver, no había nada que... Hay una cosa en el fútbol, que un director deportivo y un entrenador tienen que hablar el mismo idioma deportivo, el mismo idioma futbolístico. Y el director deportivo tiene que entender al 1000% lo que busca el entrenador. Y lo que buscaba el entrenador, yo lo entendí perfectamente, qué fútbol quería hacer, qué tipo de jugadores necesitaba para las posiciones, cómo combinar y demás. Nos salió bien, porque las decisiones que tomamos, aún equivocándonos en la incorporación de algún futbolista que no llegó a tener la adaptación que precisaba para estar aquí, y que el 100% de acierto en la toma de decisiones no existe, pero lo que sí existió siempre, y lo que siempre me dijo Manolo, es que, joder, es que entiendes lo que quiero. Y cada vez que yo le proponía a un futbolista que él no conocía de nada, porque en algún caso no conocía de nada, algún chico que vino de algún sitio y él no lo conocía, me decía, joder, pues este es lo que quiero. André Castro, él no lo había visto jugar en la vida. Claro, tú lo habías oído en Portugal. Y cuando lo vio aquí dice, joder, este lo tienes que haber traído primero. Claro. Otros los conocería, pues eso, es que en aquellos años jugaron el Sporting, además de los mencionados, bueno, y luego llegaron también chavales desconocidos o muy jóvenes, Iván Hernández, Botía, Gerard un poco más mayor,
gente ya más conocida, Quique Mateo, con el que el Sporting sube al año siguiente, De las Cuevas, Rivera, Gregory, Matevili, Carmelo, Cuellar, Juan Pablo, André Castro, Óscar Trejo, y luego, claro, los chavales que subieron de abajo. Es que, claro, llegó Michel, y Canella, y Cote, y Pedro, y Lora, y Jorge, y Luis Morán, y Sergio Álvarez, y ya en el tramo final Nacho Cases. Entonces, bueno, se hizo, y así fue, esos 4 años, de los que tú también sigues convencido que si se hubieran dado más tiempo, aquella última temporada, aquello se sacaba. A ver, no tengo ninguna duda. De hecho, el siguiente partido al cese de Manolo, y donde yo ya dejo de tener implicación en la parcela deportiva, porque yo respeto las decisiones de los gestores del club. A Clemente no lo pusiste tú, ¿eh? Por supuesto que no. Y yo les digo, bueno, pues si ya no queréis mi opinión ni mi participación, pues no vamos a hacer tanto ruido saliendo Manolo y yo a la vez, pero yo me separo, me dejo, me escondo un poco, y cuando queráis, pues hacemos ya mi salida del club, porque no voy a aportaros nada. Habíamos perdido en San Sebastián y jugábamos contra Osasuna, que había sacado, si mal no recuerdo, 4 puntos fuera de casa. Lo normal era, en un Molinón lleno, con necesidad de ganar, con Manolo sabiendo que se jugaba el puesto, 3 puntos, y podía ser otra vez el volver a estar en la dinámica de conseguir los objetivos que conseguimos todos los años. No, es así, no es más. Bueno, se acaba aquella etapa. Ya decimos, han pasado unos cuantos años, has estado en el como mano derecha, bueno, primero de Óscar Arias y luego de Monchi, pero durante 7 años... Es Óscar el que me llama para irme. Tú empiezas con Óscar Arias, exfutbolista del Sporting también, anteriormente. Y una persona sensacional. Sí, ¿verdad? Un top. Has trabajado, pues eso, con los mejores, no hay que decir de la labor de Monchi también, y luego se va Monchi, se va Emilio, se va el equipo de trabajo, y luego el Sevilla también cae en la crisis en la que cae, bueno... Aparte otros factores también como club y una situación complicado. Accionaria que propicia esta situación que tienen ahora, económica y deportiva. Están muy, muy lejos del último gran partido que pudimos jugar, que fue una final de Supercopa de Europa. Claro. Con títulos, con 2 títulos de la Europa League, con una apuesta de la que estás muy orgulloso con Mendilibar, al que a lo mejor si tuvieran seguido, porque oye, el ciclo de Manolo, pues los ciclos de los entrenadores se acaban alguna vez. Sí, lo hubieras fichado para el Sporting sin duda. ¿A Mendy? Sí. Sí. Y él lo sabe además también. Hombre, que sobre el papel encajaría más para el Sporting que para el Sevilla, pero luego en el Sevilla fue tremendo. Pero era el Sevilla con una situación angustiosa en la tabla y que si hacías una apuesta distinta a un conocedor de esos tipos de juego y de situación clasificatoria, Mendy llegó a Sevilla y no pasó ni un nervio en ningún momento. No pasó ni un nervio, quiero decirle que la situación que él vio, él sabía cómo tenía que afrontarla, claro. Porque él había tenido, desgraciadamente en su carrera, la había vivido muchas veces, entonces él sabía cómo afrontar el Cádiz-Sevilla, que fue su primer partido. Para todo el mundo atacado, pero decía, este es mi hábitat también natural de muchas veces. Durante todo este tiempo el Sporting alguna vez te ha llamado, no te digo ya a lo mejor, o sí, para ficharte, o para que volvieras, o para consultarte, o para pedirte asesoramiento, o bien en la etapa final de Fernández Javier, o en la etapa de Orlegui. Con Fernández padre, con don José, coincidí varias veces en Marbella, paseando por el paseo. Yo a veces desde Sevilla con mi mujer íbamos en un paréntesis que yo pudiese tener de descanso de 2 días, pues desde Sevilla estás cerca y íbamos y más de una vez coincidí con él y charlábamos amistosamente por el paseo y demás. Y en una ocasión él me dijo: tienes que llamar a Javier. Y digo, no, Javier ya tiene su equipo de trabajo, no tengo que llamarle yo. Tiene mi teléfono, además. No tengo que llamarle yo. Bueno, ahora tendrías más difícil encaje porque, claro, el Sporting actual no tiene director deportivo. ¿Entiendes ese modelo? Todos los modelos son entendibles. Lo que no es entendible es chocar consecutivamente con la misma piedra. Todos los modelos son entendibles. ¿Ese modelo ha tenido éxito en el fútbol español? Eso lo sabéis vosotros. No. La estadística lo dice, los resultados son objetivos, tienen una interpretación de cómo hacer las cosas, pero pues yo no sé si ese modelo es exitoso en España. Ojalá lo sea, porque si lo es, quiere decir que a mí el año que viene me van a duplicar, no en la 26-27, sino para la 27-28 me van a duplicar el precio de mi abono como socio, y eso estaría encantado, porque sería estar en primera división. Pero esto de diluir la responsabilidad en una organización sin que haya una referencia y nadie se sabe quién ha traído a este jugador, quién no, a ti te pedían explicaciones y además si alguna operación venía de otros, pues si estás en el cargo la asumes, ¿no?
pero... Sí, no, y además es que en un club todas las ayudas son necesarias y hasta son agradecidas, pero no sé, yo creo que como grupo inversor o no sé cómo se definen ellos exactamente, creo que podrían, bajo mi humilde opinión ya no de director deportivo sino de secretario técnico, bajo mi humilde opinión de secretario técnico, creo que podrían recibir más ayuda de conocimiento de mercado. ¿Tú volverías al Sporting o estás fuera de mercado para el Sporting? Yo no sé el mercado que quiere el Sporting y lo que busca. Yo como gijonés, como sportinguista y como enamorado de que soy del club, suena mal decirlo porque parece que te estás ofreciendo y yo no me estoy ofreciendo. Lo que estoy diciendo es que yo claro que volvería a trabajar en el Sporting. Creo que además tengo capacidad para en algún área concreta ser de utilidad en distintos modelos de trabajo. No tengo la menor duda. Es así, es lo que pienso. Hombre, si lo dicen los entrenadores, me gustaría algún día entrenar al Sporting, o lo dicen los jugadores, me gustaría volver a jugar en el Sporting, o jugar en el Sporting, un director deportivo, un secretario técnico, uno dice, me gustaría volver al equipo de mi tierra, creo que vamos. Por supuesto. Y nunca, por ejemplo, a Irarragorri o a Riestra no los conoces. O a sí, con Riestra me tomé un café hace un tiempo, me tomé un café porque una persona en común nos dijo, hoy tenéis que conoceros, que Riestra va a venir a Gijón y tal. Nos tomamos un café, charlamos de fútbol. Y nada más, hasta ahí. ¿Hablabais el mismo idioma de fútbol? Con distintos acentos. Bueno, claro, tú muy playu. Bueno, igual que ahora he pegado un poco con deje andaluz también de tantos años, pero... Bueno, tienen un punto de vista de las cosas. Yo tengo otro, pero que no es cuál es el bueno o el malo. Yo creo que cada uno tiene que tener su visión de la cosa concreta de la que estás hablando. Y si estás hablando del Sporting, estás hablando del primer equipo, estás hablando de mareo, pues hay una palabra que para mí me sale en la segunda frase, que es exigencia. Yo creo que cualquier aficionado del Sporting se percata de que desde categorías tempranas igual no hay la misma exigencia que cuando jugaban a chocases en el cadete. Incluido en el fútbol base y el filial, ahora todo es mucho más fácil, ¿no? O menos exigente, vamos. Hace poco el Sporting me jugó en Mieres contra el Caudal, que por cierto, el Caudal sigue compitiendo, no acabó la temporada y espero que además en los 2 próximos partidos pueda ascender. Sí, pues el Caudal, sería muy, muy gratificante para todo Mieres. Pero se ve, el nivel de los futbolistas que van apareciendo no es tan... es feo decirlo, pero... Joder, yo creo que antes había un poco más de implicación en que los futbolistas saliesen, o los chicos saliesen, no los futbolistas, porque no salían futbolistas, salían chicos, que saliesen con un ADN Sporting. Y bueno, pues a lo mejor tuvimos la suerte de que en aquellos momentos había unos jugadores, unos chavales en mareo incorporados que rindieron bien, que ganaron campeonatos de España juveniles, que yo creo que eso ahora está muy lejos, que ganaron campeonatos de España benjamines, que ganaron campeonatos de España cadetes, que iban a la selección española, muchos jugadores. Había presencia en las selecciones inferiores y ahora muchísimo que... Yo a una sub-17 o sub-16, no recuerdo ahora, que igual era sub-16, teníamos 3 jugadores, estaba... Luis Morán, estaba Carlos y estaba Landeira, y en ocasiones había ido Noel Alonso. Yo creo que eso está muy distante de lo que sucede ahora. Me quedan 3 minutos, pero varias cosas rápidas. Por ejemplo, de la supresión de equipos o la supresión de los benjamines en mareo, tú que has estado ahí, que empezaste ahí, ¿te parece lógico? ¿Va el fútbol hacia ahí? ¿Con la competencia del Oviedo te parece peligroso en Asturias? Si me lo explican, podría llegar a razonarlo. O si me lo razonan, podré llegar a darle una vuelta a ver si lo entiendo. ¿Sobre el papel te choca? Sobre el papel me parece que no tiene ningún sentido dejar de que los benjamines jueguen en el Sporting. Porque hay una cosa que tiene que saber la gente, es que con todo lo que hagas de convenios y todo eso, el dueño del chico es el papá, la mamá y el chico. Claro. Tú puedes tener convenios y pagarle 1 millón de euros al Caudal, que si yo soy el padre de un cadete y quiero ir al Recreativo de Huelva y no al Sporting, por mucho convenio que el Sporting tenga, mi hijo va a ir al Recreativo de Huelva. Y si es a 28 kilómetros, por mucho convenio, pues también. ¿Al Arcamón lo conocías?
No tenía en el radar de técnicos que yo conociese. Con lo cual no sabes si es perfil idóneo o... No tengo ni idea. Sí, supongo que ese modelo de juego que decís en prensa que tiene... Lo que nos dicen ellos. Es condicionante, porque no es lo mismo hacer una plantilla para un modelo de juego con 5 atrás y que pida 2 jugadores por puesto y que 6 ya sean centrales, a que tenga otras cosas. A lo mejor le vale un mediocentro como polivalente, un pivote defensivo como central o tal, pero quiero decir que ese modelo de juego es condicionante para la confección de una plantilla. Mójate, ¿para ti el Sporting de la temporada pasada tenía plantilla para pelear por el ascenso o tenía plantilla para esto? No tenía plantilla para esto. No, y hay una cosa que es objetiva. Los puntos que lleva la base de la plantilla que tiene el Sporting no es para luchar por el ascenso. Con lo cual, para superarlo el año que viene hay que mejorarla mucho. La base de plantilla que tiene el Sporting no ha estado cerca del ascenso. Ya. ¿Trejo volverá? ¿Te ha preguntado? Hombre, que vuelvan a recurrir a alguien que trajiste tú, te hará ilusión, hablo ¿no? a menudo con él, nos cruzamos y nos intercambiamos mensajes. Hay muchos de los jugadores... Él yo sé que hace unos meses tenía ganas de jugar un añito más. Y en el Sporting yo creo que tiene también la espina grabada de... Gijón, quería, pues probablemente en su cabeza esto le haga ilusión, probablemente. Pues a ver si sale. Ya decimos que tampoco es tan fácil encajarlo, pero él voluntad tiene y hay que encontrar la fórmula. Nos tiraríamos 1 hora más. Vamos a tener que, de aquí a que no pasen tantos años, para que vuelvas a... No, te prometo que no. Además, si aseguras las vistas, que no cambiáis los las estudios. Vistas del Cantábrico, eso está asegurado. Si tienes trabajo, habrá que pelearse con el jefe de prensa, que ojalá lo tengas para que nos dejes llamarte alguna vez. Sabría influir en ese caso para que no tuvieses que... Más que con los del Sevilla, que ahí fue difícil. Emilio, muchas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Mañana volvemos con más Ser Deportivos Gijón a las 3:20, última semana del programa. Hoy un lujo la charla con Emilio de Dios. Hasta luego.